de la crisis democrática en Georgia. Tengo el placer de ceder la palabra para este punto a la señora Marie Bierre, en nombre del Consejo, ministra de Asuntos Europeos. President, honorable members, Commissioner. Señor presidente, señoras y señores, comisario, hace un año miles de georgianos se echaron a la calle en defensa de sus derechos democráticos, sus libertades civiles y, particularmente, sus aspiraciones firmes europeas. El mensaje era claro: quieren pertenecer a Europa. Ha sido un mensaje consistente y valiente, y a pesar de las presiones políticas, a pesar de las intimidaciones y los intentos de restringir el espacio público, muchos georgianos han dado muestras de una resiliencia extraordinaria. La Unión Europea, incluyendo también a este Parlamento, ha expresado varias veces una grave preocupación por el retroceso democrático en Georgia. Lo que nos preocupa es el Estado de Derecho, que se empeora en el país, las detenciones con motivaciones políticas, la presión sobre los medios independientes y también la manera en que se desarrollaron las elecciones municipales del 2025. También nos preocupa una desinformación deliberada, la narrativa también antieuropea que propagan las autoridades de Georgia. Además, también vemos que Georgia se aparta de la cooperación regional entre parlamentos en un momento en que el diálogo es importantísimo. Georgia ha elegido no participar en la reunión de la Asamblea Euronest celebrada en Ereván. Los debates en el Consejo nos confirman que las acciones tomadas por las autoridades georgianas se quedan por debajo de las expectativas que cifra la Unión Europea en un país candidato. Lamentablemente, Georgia ha estado dando pasos atrás en esa lista de 9 fases por la que había que pasar para que se le concediera el estatus de candidato. El proceso de adhesión está congelado, bloqueado, y esto continuará estando así hasta que las autoridades georgianas den muestras claras de querer volver a la senda de la adhesión a la Unión Europea. Es decir, tienen que liberar a todos los detenidos políticos, los periodistas, los activistas. Tienen que derogar la legislación represiva, tienen que aprobar unas reformas amplias y democráticas siguiendo la línea marcada por los valores básicos de la integración europea, y también tienen que renunciar a esa retórica agresiva que exhiben contra la Unión Europea. Quiero subrayar, no obstante, que la senda europea de Georgia sigue abierta. No estamos aquí dictando veredicto. Ofrecemos una hoja de ruta para el futuro europeo de Georgia, algo que se corresponde con el deseo de la mayoría de los georgianos. Estamos celebrando, estamos reflexionando sobre las manifestaciones producidas hace un año. Pensamos en todos aquellos activistas, periodistas, jóvenes que salieron pacíficamente a la calle para defender la democracia. Y lo que se encontraron en la calle fue violencia, intimidación y detenciones injustas, ilegítimas, pero insistieron, y su valentía nos recuerda que los valores europeos están vivos en Georgia. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Cedo la palabra a continuación al comisario McGrath. Muchísimas gracias, señor presidente. Ministra Bierre, en nombre de la presidencia danesa, estimados señoras y señores diputados, en primer lugar quiero darles las gracias por sus esfuerzos por mantener en el candelero político a Georgia. Bajo sueño georgiano, Georgia está derivando, alejándose de la norma democrática. Lo que estamos viendo es un ataque sistemático contra las instituciones democráticas y los derechos fundamentales. Apoyamos a los ciudadanos georgianos para que puedan seguir exigiendo un futuro democrático. Lo hacen defendiendo sus derechos fundamentales, sus libertades y a pesar de los peligros a que se enfrentan. La escala de la crisis de los derechos en este país es algo que no habíamos visto nunca anteriormente.
El Consejo de Adhesión, el 4 de noviembre hizo una valoración muy en profundidad de la regresión de Georgia y también la retórica agresiva, también algo nunca visto en un país candidato. La erosión del Estado de Derecho, la aprobación de legislación restrictiva, la instrumentalización del sistema judicial, la constricción del espacio público, todo esto es algo que no esperamos de un país candidato. Cuando se le concedió el estatus de país candidato a Georgia, esperábamos que eso sería un incentivo potente para las autoridades a la hora de poner en marcha reformas importantes para abrir negociaciones. Sin embargo, parece que las autoridades han hecho todo lo posible para quitar ese futuro europeo a los georgianos. Espero que el informe de ampliación sirva para reflexionar, para dar un golpe de timón y para que Georgia vuelva a la senda europea. El futuro de Georgia está en manos de Georgia. Por desgracia, los últimos eventos nos confirman la tendencia negativa. El partido en el gobierno denunció ante el Tribunal Constitucional 3 partidos de la oposición y ha denunciado por lo penal a figuras importantes de la oposición. La represión contra la sociedad civil se ha intensificado, mientras que la mayoría en el gobierno ha continuado con la criminalización de las manifestaciones. Por ejemplo, los medios de comunicación del país en el gobierno han intensificado esa propagación de la desinformación y del mensaje antieuropeo, minando la credibilidad de la Unión Europea a ojos de los ciudadanos georgianos. Señoras y señores diputados, como respuesta a este retroceso democrático de Georgia, nosotros hemos tomado distintas medidas importantes. Hemos reducido nuestro compromiso político con las autoridades y hemos suspendido la asistencia bilateral que les beneficia directamente. Georgia continúa no cumpliendo los raseros de derechos humanos, algo que condiciona el sistema de visados. El informe de suspensión de visados se va a publicar a finales de esta semana. Las nuevas normas de suspensión de visados van a entrar en vigor en Año Nuevo y estas normas nos van a permitir tomar medidas apropiadas con más facilidad. Además, también las sanciones contra aquellos que son responsables de las violaciones de los derechos humanos y el retroceso democrático es algo que también va adelante. También hemos puesto en marcha esfuerzos para apoyar a la sociedad civil. Desde octubre del año pasado, 24 millones de euros se han destinado a organizaciones de la sociedad civil y también los medios de comunicación independientes de Georgia. A pesar del contexto crecientemente represor en Georgia, continuamos dando apoyo a los defensores de la democracia, de la sociedad civil y también de los medios de comunicación en todo el país. Y queremos que los ciudadanos georgianos reciban información correcta sobre la Unión Europea y los valores que nosotros defendemos y las oportunidades que ofrecemos a su país o que ofreceríamos a su país si las autoridades cambian el curso de las cosas. Me reafirmo en que nosotros estamos ahí apoyando a Georgia. Nuestra puerta sigue abierta a las autoridades georgianas si cambian de actitud y nos demuestran que quieren volver al camino que les lleva hacia la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor comisario. Rasa Yuknevichiene, adelante. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos mis colegas, todas aquellas personas que han trabajado tanto para que se concediera el premio Sájarov a periodistas en la cárcel. La señora Magloveli, el señor Pochobut están distantes en kilómetros, pero están en la misma situación en realidad. ¿Cómo ha empezado esto? En estos dos países, Bielorrusia y Georgia, todo empezó con unas elecciones democráticas. Después alguien empezó a actuar contra los medios de comunicación para que no pudieran hacer su trabajo. Tenemos que analizar el proceso por el que han pasado estos países hasta que el primer periodista acabó en la cárcel, porque vemos este proceso también en otros países.
Aquí estamos hablando de las prisiones de Lukashenko, de Ivanishvili también. Les mandamos a los dos un mensaje muy claro a los periodistas encarcelados. No estáis solos, os vemos, os escuchamos y estamos aquí intentando ayudaros. Tenéis a muchos amigos aquí en el Parlamento Europeo. La situación en Georgia, concretamente, está empeorando. Llamo su atención sobre una investigación reciente de la BBC y que nos indica que se utilizó un agente químico de la Segunda Guerra Mundial en la represión contra las manifestaciones del 2024. Parece que estos agentes químicos se mezclaron con el agua de los camiones que llevaban esos cañones utilizados contra los manifestantes. Necesitamos una investigación internacional sobre estos atropellos. El hecho de que las autoridades tengan miedo de una investigación internacional independiente nos demuestra que les da miedo la verdad, el castigo. Los hechos revelados por la BBC probablemente, por lo tanto, sean correctos. Tenemos que ayudar al pueblo georgiano que sufre, porque Georgia es Europa. Gracias. Muchísimas gracias. Tobias Kremer. Estimados colegas, imaginemos una sustancia que te quita la respiración, que hace que arda la piel durante días, durante semanas, y cuando te lavas la cara arde todavía más. Eso es lo que ocurre con akimita, un agente químico de la Primera Guerra Mundial utilizado para la guerra de trincheras. Ahora sabemos de fuentes independientes que se utiliza en Europa. Según los informes, las autoridades georgianas se utiliza en tanques de agua y no están dirigidos contra ejércitos invasores, sino contra su pueblo, los niños, los enfermeros, periodistas. ¿Por qué? Pues porque desde hace un año los georgianos se atreven a echarse a las calles de forma pacífica por el Estado de Derecho y por un futuro en Europa. Y si esto es cierto, y si este régimen utiliza agentes químicos contra su población, entonces se han quitado la careta y realmente no quieren entrar en la familia europea. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar a Georgia como país, porque puede haber otra Georgia, una Georgia que lucha contra la represión, que no vende su alma europea para ser una marioneta del Kremlin. Lo vemos en Tiflis y también aquí, a través de la ganadora del premio Sájarov, la señora Amaglobeli, que está en prisión por pruebas sin fundamento. Creo que lo que estamos viendo demuestra que los opresores son en realidad débiles. Tenemos que luchar para que haya una investigación internacional sobre el uso de estas armas químicas. Necesitamos sanciones concretas, no solamente sobre algunos pasaportes diplomáticos, sino sobre el primer ministro y sobre todos sus cómplices que participan en este tipo de delitos horribles. Los georgianos demuestran valentía porque luchan por la libertad en Europa. Hagamos lo mismo. Gracias, Thierry Mariani. Desde hace meses, Georgia sufre una presión mediática sin precedentes por parte de las instituciones europeas. Estos ataques ponen en tela de juicio la legitimidad de las instituciones georgianas y de las decisiones soberanas de los votantes georgianos. Es una injerencia de las ONGs y de redes europeas y el Parlamento Europeo se hace testigo y eco de todo esto. Nos ha anunciado que este año se han donado 24 millones a estas organizaciones. Es verdad que se quiere acabar con un gobierno georgiano que no se pliega a las instrucciones de la Unión Europea. Lo único que hacen en Georgia es luchar contra las tentativas de desestabilización, vengan de Moscú o de Bruselas. ¿Quién quiere que se agrave la crisis democrática? Más bien en Bruselas. Pensemos lo que ha ocurrido en Rumanía cuando se tuvieron que repetir las elecciones, o en Francia, cuando la favorita a las elecciones probablemente no podrá hacerlo. Gracias. Adán Bielan. Señor Presidente,
Vemos que el autoritarismo del partido Sueño Georgiano está reprimiendo a la sociedad civil, a los medios de comunicación, y lamentamos que el partido del gobierno se haya alejado de la senda de la integración en Europa y de ser miembros de la OTAN. Su país ahora es más vulnerable de Kremlin. Nuestra solidaridad es con el pueblo georgiano y con la sociedad civil georgiana, que desde hace años ha acercado a Georgia a la Unión Europea. Reiteramos nuestras exigencias para que se ponga en libertad al antiguo presidente por motivos humanitarios, para que tenga acceso al tratamiento médico necesario en el extranjero. Es una decisión política. Georgia todavía puede decidir por Europa, pero tendrá que decidirlo a través de un debate libre, instituciones libres y ciudadanos libres. Gracias. Tiene la palabra Erika Asmani. Muchas gracias, comisario McGrath, ministra Viera, en nombre del Consejo. Hace 2 años, Georgia obtuvo el estatus de país candidato a la adhesión. Luego se congeló ese proceso. Georgia se ha visto empujada hacia una autocracia de estilo ruso. Se aprobaron leyes contra la libertad de prensa, se manipularon las elecciones y cientos de personas fueron golpeadas por protestar pacíficamente. Incluso se justificó el uso de armas químicas contra la población civil. Hoy en día Georgia tiene más presos políticos per cápita que Rusia. Hay periodistas valientes, como la ganadora del premio Sájarov de este año, Zia Amaglobeli, están encarcelados. Hay destacadas figuras de la oposición, incluso de mi propia familia, ALDE, que están entre rejas. Y el sueño georgiano no se detiene. Ahora quieren prohibir a todos los partidos de la oposición. Pero los europeos deberíamos decir no. Y dejar claro que esta represión democrática conlleva una serie de responsabilidades. Los cargos del sueño georgiano son instrumentos de la guerra híbrida del Kremlin contra Georgia y Europa. Y se benefician ayudando a Rusia a eludir las sanciones internacionales. La Unión Europea ha esperado demasiado. Debemos imponer sanciones específicas ya. Debemos suspender la liberación de visados para los funcionarios del sueño georgiano. Ellos tienen que pagar el precio, no los ciudadanos. La Unión Europea debe ejercer una presión real, exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos, y debemos insistir en que se celebren elecciones libres y justas, sin excusas, sin demora. Se lo debemos a todos los que luchan por una Georgia libre y democrática. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Señoras y señores, estoy pensando en un momento muy concreto, en el momento en el que estuve en un tribunal en Georgia y vi a Amaglobeli en persona detrás de un vidrio. Había muchos periodistas en el juicio. Y comparezco aquí en su nombre y en nombre de todos los georgianos que hoy no pueden ser escuchados. Y no pueden ser escuchados porque se les ha amordazado, o porque están detenidos, o porque están en la cárcel. Y no son casos aislados. Lo que vemos en Georgia es, bueno, lo que hace siempre Rusia, al pan pan y al vino vino. Es lo que ocurre en un régimen cuando se pierden las fuerzas democráticas. Cuando llegan al gobierno los prorrusos, entonces los periodistas acaban en la cárcel. He hablado con la familia de la señora Amaglobeli, con sus amigos. Y me ha quedado algo más claro que nunca. Van a seguir luchando. El pueblo georgiano alza la voz y no van a someterse. Nosotros sí celebramos este debate y luego vamos a lo nuestro, pero estas personas en Georgia viven en un régimen bajo amenaza constante.
Sin embargo, no abandonan. Por eso, la Unión Europea tiene una responsabilidad ante estas personas tan valientes. Tenemos que ser valientes nosotros, con sanciones, aplicar las sanciones, y tenemos que hacerle daño a los que reprimen a los seres humanos. Los georgianos tienen que sentir que les apoyamos. La Unión Europea está de su lado. Hace 2 días, en un debate, alguien dijo que puede haber una estrella más en la bandera europea, pero para ello tienen que cambiar muchas cosas. A pesar de que hay personas que llevan en la cárcel desde hace años, creo que es necesario darle una bofetada al régimen de Georgia. Bien, con esto terminamos con los grupos políticos y las tarjetas azules se pueden presentar, y les pido que se ciñan más al tiempo asignado porque vamos mal de tiempo. Así que, sin más dilación, tiene la palabra el señor McAllister.